iglesia Betania levanta un cántico nuevo ante tu Padre celestial. Aleluya, levanta tu voz. Aleluya, aleluya, tú eres Rey. Aleluya, 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 tú eres Rey. Vamos, levanta tu voz. Aleluya, 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 tú eres. Hay libertad en su casa. Aleluya, vamos iglesia. Aleluya, aleluya, tú eres Rey. Tu nombre es Rey de Reyes. Tú eres digno de gloria de los cielos y tierra. Eres Dios. Tú eres Rey de Reyes. De los cielos y tierra. Eres Dios, iglesia. Tú eres Rey de Reyes. Tú eres digno de gloria. Sin tierra, eres Dios. Tú eres Rey de Reyes. Tú eres digno de gloria. Sin tierra, eres Dios. Eres digno. Tú eres Rey de Reyes. Tú eres el que todo merece gloria. Mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te exalta. Mi alma nunca se cansará de adorarte. Mi alma nunca se cansará de glorificar tu nombre. Porque tú eres mi Rey, tú eres mi Dios. Mi vida en tus manos está. Mi futuro en tus manos está, mi Rey. Mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te exalta. Y nunca me cansaré de adorarte, y nunca me cansaré de glorificarte. Y nunca nos cansaremos de adorarte, papá. Y disfrutamos de tu presencia, disfrutamos de tu abrazo. Disfrutamos de tu gloria, una gloria inquebrantable, una gloria irresistible.
matrimonio, ministra en tu familia. Aleluya, 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 tú eres rey. Aleluya, 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 tú eres rey. Aleluya, 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 tú eres rey. Aleluya, 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 tú eres glorificamos tu nombre. Te adoramos. Santo Dios. Oh sí, Señor, te adoramos, te exaltamos. Este es tu tiempo, este es tu tiempo, este es tu tiempo, este es tu momento. Este es tu momento. Maravilloso, maravilloso.
de pie. Maravilloso, maravilloso, exalta el nombre de Cristo. Maravilloso, maravilloso, Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te cantaré. Maravilloso, 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 Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te cantaré. Maravilloso. Porque Jehová es mi luz, porque Jehová es todo. Dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. En otras palabras, Él es perfecto en todos sus caminos. No hay mancha, no hay tacha en Él, porque Él es perfecto. Él es creador del cielo y de la tierra. Es el creador suyo, es el creador mío. Por eso Él es nuestra luz, porque Él brilla en medio de la oscuridad. Y por eso voy a estar desarrollando este tema, Jehová es mi luz, pero como subtítulo de este tema lo he puesto: la palabra de Dios es mi luz. Dígale a la persona que está a su lado: la palabra de Dios es mi luz. Este salmista no estaba pasando un momento bueno que se diga. Este salmista estaba afligido, estaba turbado, se encontraba en una situación oscura. Pero aún en medio de esta situación, este salmista decidió confiar en Dios, decidió obedecer los mandatos de Dios, decidió obedecer los estatutos del Señor. Y por esa razón este salmista llega a la conclusión de que no hay alguien más grande que Dios. Y por eso este salmista expresa las siguientes palabras: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo reconozco que Jehová es mi luz, si usted reconoce que Dios es su luz, entonces también nosotros debemos de reconocer que la palabra de Dios es también nuestra luz. ¿Y por qué la palabra también es luz? Porque la palabra es Dios mismo. La palabra de Dios es el que nos abre los ojos para ver una verdad. Su palabra me guía. Su palabra alumbra mis pasos, guía mis pasos. Su palabra alumbra mis caminos. Su palabra es el que me dirige a ir en el camino correcto, al camino que me lleva a la vida eterna. Aun cuando yo no sé a dónde ir, aun cuando siento no poder más, la palabra de Dios es el mejor guía y es el que me dirige a los caminos de Dios. Y no solamente eso, sino que también es el que me dirige a la misma presencia de mi amado Señor Jesucristo. Y notemos esto, lo que dice el Salmo 119, verso 105. La primera frase dice, note: lámpara es a mis pies
tu palabra. La primera frase dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y la palabra lámpara significa utensilio para dar luz. Y aquí la lámpara representa la misma palabra de Dios. La lámpara contiene la luz y la palabra contiene la luz para nuestras vidas. La lámpara contiene la luz y la palabra de Dios contiene la luz para nuestras vidas. En Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. En otras palabras, la palabra de Dios contiene las mejores instrucciones para nuestra vida. La palabra de Dios contiene el consejo para nuestras vidas. Esta palabra tiene la facultad de guiarnos, de hacer conforme la voluntad de Dios. En esta palabra encontramos guía. En esta palabra encontramos nosotros verdad. Esta palabra nos despierta. Esta palabra nos abre los ojos. Esta palabra nos quita la venda de los ojos para ver lo que realmente es verdad y lo que realmente no es verdad. La palabra es el que nos da el discernimiento para ver cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios, porque es lámpara a nuestros pies. En otras palabras, cada paso que yo doy, cada paso que usted da en el evangelio, usted está seguro porque usted sabe que la palabra de Dios es su guía. Hay cosas que nosotros no entendemos al principio, pero sin embargo lo entendemos ya en el camino. Hay cosas que nosotros no comprendemos, hay cosas que nosotros no vemos, pero aún así debemos de confiar en la palabra. Pero aún así nosotros debemos de confiar que esta palabra es nuestra luz y es nuestra guía, aún sin nosotros entender lo que nosotros estamos atravesando. En el Antiguo Testamento, y en la época de Jesús, no había energía eléctrica. No había energía eléctrica en ese tiempo, en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús. Lo que se usaba allí para dar luz eran lámparas. Eran lámparas hechos de barro. Y tenían la facultad de producir una pequeña luz para que las personas no se tropezaran en el camino. Emitía una pequeña luz. Y cada vez que las personas iban de un lugar a otro, tenían que llevar sus lámparas con ellos para tener una pequeña luz. Más adelante no se podía ver absolutamente nada. Es como, por ejemplo, en Guatemala, cuando se iba la luz, ¿qué usábamos? No sé en México, no sé en Salvador, en Honduras, pero en Guatemala teníamos por costumbre usar candelas o parafinas. Entonces todo el tiempo teníamos que tener eso en casa porque constantemente se iba la luz. Y cuando se iba la luz encendíamos las parafinas.
y eso nos daba una luz pequeña. Y solo podíamos mirar a las personas que estaban cerca de nosotros. Más adelante no se podía ver absolutamente nada. Y si usted quería ir en su cuarto, tenía que llevar esa parafina para dar luz, para que no se tropiece con una cama. De la misma manera, Dios quiere que nosotros confiemos en esa luz. Cuando nosotros teníamos esa vela prendida, cuando íbamos de un lugar a otro, teníamos que confiar en la luz de esa vela. Y es lo mismo aquí. Dios quiere que nosotros confiemos en la luz de su palabra. Dios quiere que nosotros confiemos en la luz de su palabra. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que nosotros no vamos a entender. Hay cosas que Dios no nos va a mostrar. Así como esa lámpara emite una luz pequeña y más adelante no se ve absolutamente nada, a veces los planes de Dios en nuestras vidas son así. Dios nos muestra su plan. Dios tiene un gran plan para tu vida. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas para tu vida. Y nos muestra esa luz pequeña. Pero lo que no nos muestra es el proceso de ese plan. Dios nos muestra su plan, pero no nos muestra el proceso de ese plan. Y Dios quiere que nosotros confiemos en su plan divino para cada uno de nosotros, aun sin que nosotros entendamos lo que vaya a suceder en el camino. Porque si el Señor nos revelara todo, entonces nadie de nosotros se atrevería a caminar en los planes de Dios. Nadie de nosotros se atrevería a caminar en los planes del Señor si el Señor nos mostrara todo el proceso. Por ejemplo, si el Señor nos dijera: tengo estos planes para tu vida, pero antes de que se cumplan estos planes, te van a rechazar, te van a maltratar, te van a envidiar, vas a perder todo lo que tienes, van a morir muchos familiares tuyos. Entonces de allí se cumplirá mi plan y mi propósito en tu vida. Si Dios nos dijera eso, entonces nosotros no aceptaríamos ese plan de Dios para nuestras vidas. Así como esta lámpara emite una pequeña parte de luz, así Dios quiere que nosotros caminemos en su perfecta voluntad. Que a la medida que nosotros avancemos, se nos va a revelar lo que nos espera. Vamos a pasar desiertos, vamos a pasar valle de lágrimas, vamos a pasar circunstancias, nos vamos a topar con piedras en el camino, vamos a enfrentar muchísimas cosas en la vida, pero al final de todo, Dios nos va a sorprender porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Y por qué el Señor no nos muestra todo su plan? Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a caminar en fe. El Señor quiere que nosotros aprendamos a depender únicamente en Él, porque solo en Él está la salida. El salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que tú estás conmigo. Verdadera convicción, verdadera confianza, porque aún este salmista, no entendiendo lo que le podía pasar, decía que el Señor estaba al tanto del asunto.
Abraham le creyó a Dios. Dios le habló a Abraham. Abraham obedeció sin saber a dónde se dirigía. Dios le mostró una pequeña luz, pero él obedeció. ¿Y qué pasó después? Dios no lo dejó solo, Dios lo sorprendió. Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. El plan de Dios era que ellos cruzaran al otro lado o llegar al otro lado. Pero Jesús nunca les dijo a sus discípulos qué es lo que se iba a desatar en medio del mar. Solo les dijo: crucemos al otro lado. Y mientras ellos iban cruzando, mientras ellos iban avanzando, se desató tormentas. Se levantaron vientos contrarios que estaban hundiendo la barca. Entonces ahí sus discípulos empezaron a dudar. Sus discípulos empezaron a decir: hoy sí nos vamos a morir aquí. Se asustaron, se alarmaron y por eso despertaron al maestro y le dijeron al maestro: ¿que no tienes cuidado de nosotros? Sálvanos, que nos estamos hundiendo. Les dio un plan, les dio la luz, pero sin embargo ellos dudaron de la palabra misma de Jesús. Y pasa eso muchas veces con nosotros. Dios nos da esa luz, nos da esa guía, pero en el camino nosotros desconfiamos del Señor. Empezamos a dudar porque sin pensar viene una noticia que nosotros no esperábamos. Nadie de aquí se espera una mala noticia. Todos queremos recibir buenas noticias, pero de una u otra manera van a ver llegar noticias sin que nosotros lo esperamos. Y es en ese momento donde nosotros debemos de aferrarnos en la misma palabra de Dios, que sus planes se van a cumplir en nuestra vida. Y mientras ellos se iban ahogando, ¿qué pasó después? Jesús les dio una salida. Jesús les dio una salida. De la misma manera nosotros, si confiamos en el Señor, de la misma manera nosotros, el Señor nos va a abrir caminos donde no hay. Va a alumbrar luz donde haya oscuridad. Pero siempre y cuando nosotros caminemos bajo la voluntad de Dios. Pero si nosotros no nos dejamos guiar por la misma palabra de Dios, que es nuestra mejor guía, entonces lastimosamente no vamos a poder ser guiados por la palabra de Dios. Dios es experto para abrir caminos. Dios es experto para abrir caminos. Dios es experto para mostrarnos el camino correcto. Mientras Jesús gobierne nuestra vida, mientras Él sea el piloto de nuestra vida, siempre habrá una salida. Dígale a la persona que está a su lado: no importa lo que usted está pasando, pero si Jesús gobierna en su vida, de una u otra manera, Dios te va a dar la salida. Elías ya no encontraba la salida. Elías ya no encontraba la salida. Y por eso se fue a meter en una cueva. Porque según él ya no había una solución. Según él ya no había esa luz, esa dirección. Pero ¿qué pasó después? Dios direccionó a él, porque él estaba bajo la cobertura del Omnipotente. Y por eso el Señor se le reveló a él, y por eso le mostró un camino diferente. El Salmo 119 que tomamos por referencia dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y aquí viene lo siguiente: y lumbrera a mi camino.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa la palabra lumbrera? La palabra lumbrera significa una luz brillante, clara como la mañana. Y esta luz representa la santidad. Esta luz representa la claridad, la bondad, la sabiduría y la palabra de Dios misma. La palabra de Dios es la luz de nuestra vida. Porque aquí en la palabra podemos ver claridad. Podemos ver cómo debemos de vivir correctamente delante del Señor. Aquí en la palabra podemos encontrar cómo podemos amar al Señor de todo corazón. Aquí en la palabra de Dios podemos nosotros vivir íntegramente delante de Dios. La palabra nos dirige y no solo eso, sino la misma palabra nos enseña para vivir correctamente en este mundo perverso, en este mundo oscuro, en este mundo corrompido, en este mundo de engaño, de violencia, de rencor, de pecado. La palabra de Dios nos da la salida. La palabra de Dios es nuestra luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios es nuestra guía en medio de este mundo corrompido, para que nosotros no nos perdamos a los deleites, a los placeres que este mundo ofrece, sino que esta palabra sea nuestra guía para hacer lo correcto delante de Dios. No basta con tener una Biblia en la mano. No basta con tener una Biblia en el carro, tener una Biblia en la casa. No basta con tener una Biblia en la estantería. No basta con traer la Biblia los sábados y domingos y de ahí se terminó todo. No es así. De ninguna manera es así, sino es responsabilidad de cada uno de nosotros, los creyentes, hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras, porque aquí está la vida eterna. Yo puedo decirte un sinfín de palabras, pero puede ser que yo te esté engañando, porque puede ser que yo soy sabio en mi propia opinión. Puede ser que usted diga que yo veo la luz, pero puede ser que yo me esté confundiendo. Pero lo que nunca nos va a confundir es esta luz verdadera. Y es por eso que es muy importante que nosotros leamos la palabra, nos llenemos de su palabra, le pidamos dirección al Espíritu Santo para que nos revele la palabra de Dios. Pedir dirección al Espíritu Santo, porque es fácil no creer a alguien que habla de la palabra, pero es mejor leerlo nosotros mismos para creer en la palabra. Si dudamos de los hombres, obviamente no toda la palabra que sale de la boca de un hombre es correcto, porque nosotros somos vulnerables a cometer errores. Pero la palabra de Dios puede ser una guía para nuestras vidas, para que así no nos confundamos fácilmente. Salmo 16:11 dice:
Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Asimismo, la luz de la palabra nos enseña el camino correcto, y también la luz de la palabra nos enseña el peligro de alejarnos de la luz verdadera que es nuestro Dios. Por eso les dije al principio, la palabra de Dios es nuestra mejor guía. Porque la palabra de Dios, o en la palabra de Dios, nos advierte también para que nosotros no nos alejemos de Dios. La palabra de Dios está completa. Nosotros somos los incompletos. Y por eso la Biblia misma, la palabra de Dios, nos enseña qué camino ir. Nos enseña si ir en un camino ancho o un camino angosto. Nos enseña si el camino ancho es para bien o es para mal. El angosto si es para bien o es para mal. La palabra de Dios nos instruye, nos corrige, nos reprende, nos redarguye, nos anima, nos levanta. La palabra de Dios es la luz misma de nosotros. Porque si no hay luz, si no hay guía, sin esta palabra, estamos yendo a rumbos totalmente diferentes a la voluntad de Dios. Sin la luz de la palabra no podemos ir correctamente. Sin la luz de la palabra no podemos caminar correctamente. Sin la luz, sin la guianza de la palabra, estamos en oscuras. Estamos ciegos, estamos con los ojos vendados. Sin la luz de la palabra estamos totalmente perdidos. Porque no hay guianza, no hay disciplina, no hay dirección. No podemos ver a dónde ir. Somos fáciles, somos vulnerables a tropezar donde sea, porque no hay luz en nuestras vidas. Pero cuando hay luz en nuestras vidas, entonces la misma palabra nos dirige. Por eso la Biblia, la palabra misma de Dios, es el manual de vida. Porque aquí nos damos cuenta si estamos bien o estamos mal. A veces cuando no hay conocimiento de la luz verdadera, a veces pensamos que estamos caminando bien. Cuando no hay un conocimiento de la palabra, pensamos que hacer esto está bien. Pero cuando venimos a la luz, al conocimiento de la palabra, nos damos cuenta que estábamos en un error. Siempre digo esto: mientras más conocimiento tengamos, mientras más guianza, más luz tengamos en la palabra, más pecador nos hacemos. Porque la palabra es como un espejo que refleja todos nuestros defectos. Cuando usted no se ve en el espejo, usted piensa que todo está perfecto en su rostro. Pero cuando usted ve al espejo, usted se da cuenta que tiene una mancha aquí. De la misma manera la palabra de Dios. Cuando no hay conocimiento, todo está bien en nuestra vida. Cuando hay conocimiento, todo está mal en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros reaccionamos. Y ahí es donde nosotros entendemos que la Biblia, la palabra de Dios, es el que nos revela todos nuestros errores. Y es ahí donde nosotros aprendemos a ser más humildes delante de Dios, porque sin su gracia nosotros no pudiéramos ser salvos aquí sobre la tierra.
Sin la misericordia de Dios, sin la luz de Dios, nosotros no podemos salvarnos. No podemos salvarnos. Si estamos bajo la ley, no podemos ser salvos. Es por Jesucristo, la luz de los hombres, por la cual nosotros podemos ser salvos. La palabra de Dios nos da sabiduría. ¿Sabiduría en qué? Sabiduría en cuanto a tomar decisiones. Sabiduría en cuanto a decir palabras. Porque muchas veces soltamos palabras por querer soltarlo sin pensar realmente qué es lo que lleva esa palabra. Pero cuando hay sabiduría, entonces usted lo hace a la manera de Dios, no a la manera suya. La palabra de Dios nos da esa sabiduría, nos da el discernimiento también. Cuando hay conocimiento de la palabra, no es tan fácil caer en doctrinas falsas. Cuando hay conocimiento de la palabra, no es tan fácil decir apóstol a alguien. No es tan fácil decir profeta a alguien cuando tenemos la dirección de la palabra. Pero cuando no, a todo mundo le decimos apóstol, a todo el mundo le decimos profeta, sin nosotros realmente entender si existe o no existe. Porque como lo escuchamos de otras personas, entonces de ahí nosotros lo adaptamos para nuestro lenguaje, cuando no es así. Cuando no es así. Por eso la Biblia es la luz del Evangelio. Es la luz que nos dirige. Es nuestra verdadera luz y por eso nosotros debemos de confiar en la palabra. Y no quedarnos con dudas, sino que cuando haya dudas, irnos en casa a escudriñar lo que realmente se nos predica. Como los bereanos, que cada vez que cuando el apóstol Pablo predicaba, estos decían: no estoy tan convencido de que él dijo toda la verdad. Entonces tenemos que ir a la luz de la palabra. Si la palabra lo avala o no la avala. Y cuando ellos se encontraban que era realmente de Dios, entonces ahí glorificaban ellos a Dios, porque era una verdad que se les predicaba a cada uno de ellos. Y la pregunta que les hago en esta tarde es lo siguiente: ¿es la palabra de Dios luz para nosotros? ¿Es la palabra de Dios nuestra guía verdaderamente? Y si decimos que en sí, entonces, ¿por qué no seguimos las instrucciones de la palabra? Si decimos que la palabra es nuestra guía, si decimos que Dios es nuestra luz, si decimos que la palabra es nuestra dirección, entonces ¿por qué no seguimos lo que está escrito en la palabra? Entonces ¿por qué queremos hacer lo que nosotros queremos hacer? Entonces ¿por qué somos sabios en nuestra propia opinión? Entonces ¿por qué nos ofendemos cuando se predica una verdad bíblica y eterna? Entonces ¿por qué? Si decimos que la palabra es la luz de nuestra vida, entonces ¿por qué no queremos aceptar lo que realmente dice la palabra que nosotros hagamos? La palabra es la luz de nuestra vida, siempre y cuando nosotros estemos abiertos a la palabra. Pero si nosotros rechazamos la palabra no es la luz de nosotros. Si nosotros rechazamos la palabra de Dios, entonces Dios no es nuestra luz. Porque si rechazas la palabra, rechazas a Dios, rechazas a Jesucristo, rechazas al Espíritu Santo. Y dices que no es la luz tuya. Pero si nosotros aceptamos la palabra, la dirección de la palabra, el corregimiento de la palabra, el ánimo, todo lo que contiene la palabra, entonces estamos diciendo que queremos ser guiados por la palabra de Dios y que reconocemos que Dios es nuestra luz y nuestra salvación.
Y de la misma manera, así como la palabra es nuestra luz, nosotros debemos de ser luz para el mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otras palabras, tu palabra es el que me guía para no caer. Y no solamente eso, sino que también tu palabra es el que alumbra mi camino para poder seguir tu voluntad. Tu palabra penetra hasta lo más profundo en mi corazón para que también esa misma tu palabra vaya a ser luz para el mundo entero. Así como la palabra de Dios es nuestra luz, nosotros mismos también debemos de ser la luz del mundo. La Biblia dice que vuestra luz brille delante de los hombres. Que esa misma palabra esté penetrado en nuestro corazón para que así esa luz de Cristo brille en medio de la oscuridad. Nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra su cuerpo. Por eso, si miran con ojos sinceros y amables, la luz entrará en su vida. Pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos, vivirán en completa oscuridad. Así que tengan cuidado, no dejen que se apague la luz de su vida. Si todo su cuerpo está iluminado y no hay en él ninguna parte oscura, entonces la vida de ustedes alumbrará en todos lados, como cuando una lámpara los ilumina con su luz. Está hablando de nuestro testimonio. Está hablando de la vivencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Está hablando de que debemos de ser ejemplo para los que no son creyentes y para los que son creyentes. Está hablando de que nosotros mostremos la luz de Cristo al mundo, a los hermanos. Está hablando de que nosotros reflejemos la luz de la verdad que es la palabra de Dios. Jehová es mi luz. Él es nuestra luz. Él es la fuente de luz. Él es nuestra luz. Póngase sobre sus pies.